La selección de libros de esta lista podría tener un tono subjetivo, ya que están incluidos en ella, los que a mi parecer, tuvieron una gran influencia en el pensamiento masivo y la opinión popular. Aún así, está abierto el debate, en el cual pueden proponer sus libros favoritos o los que ustedes creen deberían ser considerados y los cuales tuvieron una injerencia importante en el pensamiento humano. La lista, en orden de creación. Es indiscutible que la Biblia ha hecho más que cualquier otro libro por cambiar al ser humano. Uno de los cambios más importantes fue la conversión de todo un imperio, como el romano, del paganismo al cristianismo, tan solo 200 años después de haber sido creada. Desde entonces el cristianismo se ha convertido en la religión más extensa del mundo, estimándose en 2.400 millones de adherentes, siendo el más antiguo y extenso de los grupos cristianos la Iglesia Católica, con 1.230 millones de fieles, la suma en conjunto del resto de grupos cristianos. La Biblia de Gutenberg, una copia del latín Vulgate, fue el primer libro publicado en versión impresa. La Biblia es el libro más vendido del mundo. El Corán es el libro sagrado del Islam, el cual contiene las palabras sagradas de Alá, reveladas por el ángel Gabriel a Mahoma. Estas revelaciones tomadas durante 23 años, forman la base del Corán. Después de la muerte, en 623 de Mahoma, el Corán fue transmitido verbalmente, hasta 20 años después, en que sus memorias fueron recogidas y registradas. Mucha controversia ha desatado en los últimos años sobre el contenido del Corán, con sus opositores demandando que aboga por la guerra y la muerte de los no creyentes. Los musulmanes alegan de que los opositores están sacando el texto fuera de contexto. Escrito por Santo Tomás de Aquino, fue un compendio de varios tomos, los cuales trataban de una forma bastante precisa las doctrinas y creencias del cristianismo. Después de la Biblia, este fue el libro de consulta más recurrido por el Concilio de Trento, 1545 a 1563. Hoy en día es un libro primario en las enseñanzas en los seminarios católicos, y su autor está catalogado como doctor de la Iglesia, título reservado tan solo para 33 grandes pensadores en la historia del cristianismo. Es una de las primeras obras que plasma los conceptos de libertad e igualdad humana. Escrito por Thomas Paine en 1791 como respuesta a reflexiones de la Revolución Francesa de Edmund Burke. Según Paine, el único propósito del gobierno es proteger los derechos irrefutables e inherentes a todo ser humano. Así, todas las instituciones que no benefician a una nación son ilegítimas, incluyendo la monarquía, la nobleza y la clase militar. Publicado en 2 volúmenes en 1843, o lo uno o lo otro es un influyente libro escrito por el filósofo danés, Søren Kierkegaard, en el cual explora las fases o etapas estéticas y éticas de la existencia. O lo uno o lo otro muestra 2 visiones de la vida, una conscientemente hedonista, la otra basada en el deber moral y la responsabilidad. Cada una de ellas está escrita y representada mediante un seudónimo, de tal modo que la prosa de la obra depende del punto de vista que está siendo discutido. Por ejemplo, la visión estética de la vida está escrita en la forma de un breve ensayo, con poéticas alegorías y alusiones, y se tratan temas estéticos tales como la música, la seducción, el drama y la belleza. La visión ética de la vida está escrita en 2 largas cartas, con una prosa más argumentativa y contenida, siendo discutidos la responsabilidad moral, la autorreflexión humana y el matrimonio. Los puntos de vista del libro no están claramente resumidos, sino expresados como experiencias vividas por los autores seudónimos. El asunto central de la obra es la fundamental pregunta de Aristóteles: ¿cómo deberíamos vivir? Es una proclama encargada por la Liga de los Comunistas a Karl Marx y Friedrich Engels en 1847 y publicado el 21 de febrero de 1848, el cual se convirtió en uno de los tratados de política más importantes de la historia. El manifiesto sugirió una línea de conducta para que una revolución proletaria de la clase obrera
derroque la orden social burguesa y traiga, alrededor de ella, una eventual sociedad sin clase y apátrida. Michael Faraday fue un químico y físico británico, cuyos muchos experimentos con electricidad llevan en última instancia a su invención de los dispositivos rotatorios electromagnéticos que formaron la fundación de la tecnología del motor eléctrico. Con sus investigaciones se dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad, al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. Es un libro escrito por Charles Darwin, el cual es la base fundamental del estudio de la historia y la biología. Se basa principalmente en la selección natural, por la cual las especies se desarrollan en un cierto plazo de tiempo. Causó polémica en su tiempo dado que su teoría se oponía ampliamente a las teorías vigentes en su época, creacionismo y catastrofismo, la cual contradijo muchas opiniones religiosas sobre la biología en ese entonces. La teoría científica de la evolución se ha desarrollado desde que Darwin presentó su libro, pero la selección natural sigue siendo el modelo científico más extensamente aceptado de cómo las especies se desarrollan. Escrito por Simone de Beauvoir, es considerado una de las obras fundacionales del feminismo en el mundo. Aborda la identidad de las mujeres y la diferencia sexual desde los puntos de vista de la psicología, la historia, la antropología, la biología, la reproducción y las relaciones afectivo-sexuales. En ellas sostiene que han definido a las mujeres a través de la historia como el otro sexo, una aberración del sexo masculino normal. La teoría principal que sostiene Beauvoir es que la mujer, o más exactamente lo que entendemos por mujer, coqueta, frívola, caprichosa, salvaje o sumisa, obediente, cariñosa, etc., es un producto cultural que se ha construido socialmente. Es una novela de la filósofa y escritora ruso-norteamericana Ayn Rand, publicada en Estados Unidos en 1957. Este libro contiene una variedad de temas que se convirtieron más adelante en la base de su filosofía objetivista. El tema de la rebelión de Atlas es que el pensamiento racional e independiente es el motor del mundo. En el libro, los hombres de la mente van a la huelga y se retiran de una sociedad cada vez más colectivizada y regulada. Estos hombres de la mente son científicos independientes, empresarios honestos, artistas individualistas y trabajadores que aman su trabajo y quieren hacerlo bien. En ausencia de estos individuos, la sociedad entera se derrumba. Te invito a comentar y compartir el video. Tu punto de vista es importante.